y parecería que a veces no es tan necesario que sigamos a rajatabla lo que Jesús dice. Y el rey David decía, necesito que el Señor ponga sus mandamientos dentro de mí, sus preceptos, porque Él los puso para que los obedezcamos. Con toda sencillez quiero hablarles a ustedes, porque no quiero hablar de algo que no haya experimentado con el Señor, y decidí ponerle como especie de título para que lo recordemos de esta manera, que se llama A Recursar. ¿Alguna vez recursó, hermana, algo? Sí. No es una pregunta. A recursar. Muchas materias. Muchas materias. Sí. ¿Pastor recursó alguna? Sí. Yo también recursé, y cuando uno recursa es porque no llegó a comprender. Usted dice llevársela a marzo, así era antiguamente. Si Claro. no la aprobabas en marzo, la tenías que volver a hacer. No. Recursar, no recursó usted. No. Bueno, no recursó el Había pastor. llegado a marzo. He recursado en el conservatorio cuando estudiaba música, por recomendación de mis profesores. Me acuerdo que le dijeron a mi papá que era mejor para que yo comprenda los conceptos que ellos me podían aprobar, pero que no sería bueno para mí, para el desarrollo del oído y de los contenidos, que yo pasara sin tenerlo bien claro. Por supuesto que estaba en total desacuerdo. Pero el pastor dijo, ¡vas a hacerla de nuevo! Y la hice de nuevo y aprendí muchas cosas mucho mejor. Porque a veces recursar, aunque duela, ayuda muchísimo. Se tarda un poquito más, pero es importante. ¿Y saben por qué pensaba en esto? Porque vieron que a mí me gusta mucho observar las redes sociales, me gusta ver a otros cristianos cómo se desarrollan en sus iglesias, cómo es en su vida cotidiana. Me gusta verlo también de nuestra propia iglesia cuando suben estados, cuando comparten lo que el Señor les habló en la semana. Y pensaba en la iglesia, o en mí misma en general, porque lo he atravesado, en la incorporación de cosas que no pertenecen a la iglesia, que quieren incorporarse a la iglesia. Lo hemos hablado en varios temas, pero especialmente quería hablar de lo peligroso que es incorporar cosas que no estén pasadas por el filtro de la Biblia y de la conducta cristiana, que quieren quizás a veces incorporarse como algo bueno y que la verdad que no traen fruto. Y la Biblia hace referencias a la conducta cristiana y la conducta de la iglesia en todo el Nuevo Testamento y también en parte del Antiguo Testamento. Y hay alguien que tenía una necesidad urgente de conocer los mandatos del Señor y vivir de acuerdo a ellos, que era el rey David. Y escribe el salmo más largo que encontramos, que es el 119, que es uno de mis preferidos, si no digo el preferido, donde hablaba de que él le pedía al Señor, porque no estaba en él, sino en que Dios pudiera darle la capacidad de obedecer los mandatos y amarlos. Y ahora voy a hablar un poquito acerca de por qué la necesidad de amarlos. ¿Podemos leer, Nan? Salmo 119, sí, a partir del versículo 1. Cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Jehová. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. En verdad no hacen iniquidad, porque andan en sus caminos. Tú nos has encomendado tus preceptos para que sean muy guardados. Como anhelo que sean ordenados mis caminos, para poder guardar tus estatutos. Entonces no me avergonzaría al contemplar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprenda tus justos preceptos, guardaré tus estatutos. No me abandones del todo. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Por qué les hacía referencia que he tenido la experiencia? Cuando yo, generalmente igual me sigue pasando muchas veces que gracias a Dios tengo la corrección de mis líderes, de mis padres, de intentar buscar cosas que provienen de afuera para incursionar en esa idea dentro de la iglesia, ¿no? Y a veces muy bien intencionadas, si no nacen del espíritu,
aunque nos cueste creerlo, no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando cuando observo las redes sociales y todo, y veo la iglesia tratando de parecerse al mundo, en cuanto a conductas, en cuanto a estilos, en formas de pensar, en formas de criticar, me angustia muchísimo. Es algo que me entristece mucho el corazón. He escuchado cristianos mismos decir, ¿es necesario vivir tan correctamente? ¿Es necesario ser? Se lo he planteado a mi papá en una oportunidad que no fue hace mucho tiempo, pastor, no sé, ¿la cuento? No recuerdo qué está hablando. No sé. La circunstancia. Pasó una circunstancia con el pastor donde yo me quejaba de que, bueno, que si bien no era correcto moralmente lo que yo quería hacer, me parecía justo. No vamos a dar la situación. Y el pastor me decía, no importa lo que a vos te parezca o no te parezca justo, no está bien. Y discutíamos. Yo le decía, papá, no hay que hacerlo todo tan a rajatabla. No es tan así. Y he escuchado, así como lo he escuchado de mí, lo he escuchado de muchas personas, de decir, bueno, no es necesario hacer todo tal cual nos manda el Señor a hacerlo. Y cuando hablo de eso tiene que ver mucho también con la idea adolescente de querer parecerse al mundo. No hay yo a veces no puedo distinguir quién es un adolescente cristiano del que no. Y el rey David anhelaba con todo su corazón que el Señor ponga amor en su corazón por sus mandamientos. Él sabía que era la única forma de agradarlo a Dios. Y no hace mucho tiempo es que a mí me pasa de querer vivir bajo lo que el Señor estipula en su palabra y lo que Él me enseña a través del amor. Desde las cosas más simples, qué sé yo, por ejemplo, puedo decir desde las, estoy siendo exagerada, ¿no? Desde las leyes de tránsito, desde no robar cuando damos plata y nos dan mal envuelto, de ser correctos a la hora de decir la verdad y no mentir para mi propia ganancia, que son cosas con las que sobrevivimos o pasamos todos los días de nuestra vida. Y parecería que a veces no es tan necesario que sigamos a rajatabla lo que Jesús dice. Y el rey David decía, necesito que el Señor ponga sus mandamientos dentro de mí, sus preceptos, porque Él los puso para que los obedezcamos. Y saben que cómo es una forma mía de intentar saber si estoy haciendo lo correcto delante del Señor. Hay un versículo muy importante que está en Santiago, ¿lo tiene, querida hermana? Sí. Santiago capítulo 3, a partir del versículo 13, después vamos a saltear algunos que me gustaría que lo podamos leer. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿No me queda uno? El 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Bueno, entonces a la hora yo le preguntaba al Señor, es mi anhelo poder servirlo mejor, ser más amable, ser más cordial, tener mucho amor para las personas y por mí, por medio de Él, que quiero tomar las decisiones correctas. Y yo le decía al Señor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo pedirte que tus mandatos estén dentro mío? Quiero obedecerte con todo mi corazón. Entonces a la hora de tomar decisiones o algo que se me mete en la cabeza, que muchas veces nos ha pasado que son caprichos o modas, ideologías, cosas que no tienen que ver con el Señor, leo este versículo de Santiago y paso por estos filtros la decisión que voy a tomar. Primero, ¿es una idea pura? ¿Es una acción pura? ¿Es una acción pacífica, amable?
es benigna, no conmigo, para con los demás, es llena de misericordia y da buenos frutos, no está cargada de hipocresía. Entonces ahí más o menos como que se va desarmando y quizás a veces no queda nada. Y hay un versículo más que me gustaría compartirles, que es la conclusión de esto y ya. Que dice en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Todo lo que empieza con actitudes egoístas, como decía Santiago, termina mal. Entonces pasar nuestras decisiones o nuestros pensamientos por estos filtros, si realmente es puro, si es pacífico, si es amable, si es benigno para otros, va a hacer que nosotros estemos atentos a todas las situaciones de nuestra vida, en nuestras relaciones con nuestra familia, en nuestra forma de leer la Biblia, en nuestras formas de tomar decisiones, hasta inclusive puedo decir con mucha fe que hasta decisiones económicas. Cuando uno toma la decisión de que Dios maneje absolutamente todo de acuerdo a su ley, que viene por amor, uno encuentra paz en las decisiones que toma. No estoy diciendo que todo saldrá bien, sino que uno está en paz con Dios. Y cada vez, como lo que dice David, se vuelve más real. Tener la necesidad de que Dios ponga sus mandatos en mi corazón, porque todo lo que empieza en mí va a terminar en mí. Y todo lo que empieza en la carne es demoníaco, como decía recién el libro de Santiago. No sé, pastor, si estamos correctamente. Sí, es muy importante que podamos analizar cada una de nuestras acciones a través de la Escritura. Por supuesto que estamos lejos de, por eso tiene que ser sin hipocresías, ¿no? Estamos lejos de cualquier forma de legalismo que asfixia o ahoga, sino que nos referimos a revisar nuestras decisiones, nuestras intenciones a la luz de la Escritura. Debe de ser un ejercicio constante que tenemos que hacer los que proclamamos creer en Jesús, porque mucho de esa conducta del mundo y mucho de esas formas de pensar que no proceden de la verdad terminan estableciéndose como conductas dentro de la iglesia, y la verdad es que es triste, lamentable, porque no se está reflejando a Jesús. Entonces es muy importante para los que somos de la fe el que podamos revisarnos constantemente y ser guiados por el Espíritu, como vos lo mencionabas. Tiene que ver un poco con la insatisfacción de buscar cosas afuera que no logramos entender que Dios las sacia. No sé si a usted le ha pasado de pensar, ¿es necesario vivir correctamente 24/7? Sí. Pero ¿es tanto como dice el pastor? Sí. Más cuando sos entre adolescente y joven, que tenés todo servido, muchas propuestas del mundo o deseos de uno, de malos, por supuesto, ¿no? Pero cuando vas teniendo más relación con el Señor y más lectura de la palabra, Dios mismo te va amonestando cuando te toca decidir. Inclusive en el trabajo, como adultos también, hay veces que nos piden cosas que nos parecen incorrectas. Y uno, con tal de no perder el trabajo o querer agradar a la gente, a veces termina cediendo. Qué importante mantenernos firmes para poder ser luz en esta sociedad que necesita realmente mucho a Cristo. Bueno, queridos hermanos, espero que hayamos charlado un rato.